Bien, vamos a abordar la cuestión epidemiológica, lo que tiene que ver con el coronavirus y desde mayo el Ministerio de Salud de la Nación está recomendando hacer testeos dentro de las primeras 24 horas de síntomas. Un consejo que también se extiende a la población pediátrica, ¿no? Antes recordemos que se recomendaba hacerlo dentro de las 72 horas de presentar síntomas. Bueno, ahora se ha reducido a las 24 horas. Ya no hay que esperar 72 horas para realizarse el hisopado cuando aparecen síntomas, y se lo vamos a preguntar en detalle al doctor Carlos Di Pietrantonio, que es médico epidemiólogo, que es máster en salud pública, que es exdirector del Hospital Posadas y que ya está en diálogo con Puntal AM para hablar de este y otras cuestiones también sobre COVID. Buen día, doctor. Paula lo saluda. ¿Qué tal? Hola Paula, buen día para ti, para todos y muy buena salud también, ¿eh? Bueno, muchas gracias, igualmente. Doctor, a ver si nos puede contar en qué ha cambiado esta recomendación. Se va avanzando con todo lo que se va conociendo con el COVID, por suerte, se va avanzando, vamos hacia una luz al final del túnel de alguna manera, si se puede decir así. Determinadas cuestiones van cambiando, es muy dinámico. Antes se recomendaba determinada cuestión, ahora otras, las que tienen que ver con el hisopado, puntualmente esta que mencionamos. ¿En qué consiste? Claro, es cierto, como bien mencionabas, antes se recomendaba esperar estas 72 horas. Pero también es cierto que estamos en un proceso de conocimiento del virus, saber cómo actúa, cuál es el momento adecuado para hacer alguna de las estrategias necesarias para tratar de evitar sus efectos, justamente. Antes se recomendaba 72 horas, ahora se ha visto que esto no es así. Pero igualmente yo quiero reivindicar el por qué esto era así de las 72 horas para hisoparse. Esto tenía que ver con el accionar de las variantes previas a Delta, donde esta ventana, recordemos esta palabrita que se ha usado mucho, este periodo de incubación, recomendaba esto. Hoy vemos que es diferente porque las variantes también son diferentes. Yo no digo que antes estaba bien y antes estaba mal, ahora está bien, no. En ese momento esa era la verdad y eso era lo que nos permitió actuar. ¿Se podía haber mejorado? Por supuesto, y a esto apunta. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que estas nuevas variantes, sobre todo Delta, se replican mucho más rápidamente. Recordemos que los estudios han indicado que son entre 1000 y 1200 veces más rápida la replicación que se da a nivel de fosas nasales y de fauces, o sea, en el interior de la garganta. Entonces, dado que esto se hace mucho más rápido, antes también se recomendaba tener más de un síntoma para hacerlo. Hoy sabemos que cuando comienzan los síntomas, la replicación viral ya prácticamente está en su pico. Y esto se hace en forma muy rápida, ¿está claro? Entonces, de aquí es que tratar de hacer este hisopado lo más precozmente posible. Este periodo de ventana en el Delta, dijimos, se ha prácticamente reducido de los 10 a los 14 días originarios que tenemos a no más de 3 o 4 días. Comúnmente los síntomas suelen aparecer a partir del cuarto, quinto día en adelante. ¿Está claro? Ahora, qué es lo que se está tratando de hacer con esto? Que es importante. En virtud que, por ejemplo, los docentes y los alumnos, antes se les recomendaba un hisopado con una determinada cantidad de días y una determinada cantidad de síntomas. Hoy lo que se busca es que esa precocidad en la detección sea lo más rápido posible. ¿Qué es lo que ayuda a esto? A dos cuestiones. Primeramente, a tratar de evitar la pérdida del pico. Eso es fundamental. Mientras el pico de replicación esté en su momento más álgido, más alto, es el mejor momento para hisopar, porque aquí es donde los falsos negativos se minimizan mucho. Claro. ¿Está? Entonces, y otra cosa que ocurre es que mientras más rápido logremos la positividad, lo que logramos es que el paciente
relaje su defensa mental de hacer cosas y sepa que puede contagiar. Porque no nos olvidemos también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Variantes nuevas como la Delta, como la Mu, que todavía, si bien tenemos ya un caso en Argentina, todavía no hay prácticamente circulación de ningún tipo, prácticamente producen muy pocos síntomas. Entonces, síntomas leves que generalmente también se toman como un resfriado, ¿está? Entonces, mucha gente lo que hace es tomarse algún antigripal, pero siguen contagiando. Y esto, Paula, es lo que se quiere evitar. Por último, lo que te dejaría decir, ¿cuáles son los síntomas en los cuales tienen que prestarle justamente atención? Eh, Síntomas como fiebre, dolor de cabeza, ese dolor muscular que invade todo el cuerpo, dolor de garganta. Y después una de las cosas muy comunes en estos es lo que llamamos la rinitis, ¿está? Esta congestión nasal donde la mucosidad nos cae y que muchas veces lo confundimos con un resfriado común. Y después, por último, recordar que también hay síntomas intestinales que suelen asociarse a esto y no sería raro la aparición de dolor estomacal y diarrea o vómitos. Así que con esto hemos dado, Paula, un panorama Sí. general del por qué y de qué cuidarse. Claro, exactamente, ¿no? Sigue también la falta por ahí o la comunicación desactualizada, me parece, por lo que la gente no sabe qué hacer en la aparición de determinados síntomas, siguen esperando pase el tiempo y no solamente que se agudiza, bueno, la carga viral se da en cuándo, doctor, en el cuarto día, el pico de carga viral. El pico de carga viral ya se empieza a multiplicarse una vez que entra aquí a la mucosa nasal o a la Sí. mucosa de la garganta entre prácticamente el primero y el cuarto día. En Claro. ese periodo, ¿por qué digo esto? Porque esto no es matemática, no es una ciencia exacta y depende también de la fortaleza, entrecomillado, del sistema inmunológico de quien lo está recibiendo. Entonces aquí la mayor o menor velocidad de replicación. Pero entre el primero y el cuarto día, en ese periodo va a estar el pico. Exacto, y ahí es cuando se producen los contagios, digo, la importancia del aislamiento y de cortar con la racha de contagio, ¿no? Exacto. Exacto, ese es el momento de máximo contagio. ¿Por qué? Porque hay cuestiones lógicas que quien lo está padeciendo generalmente todavía no ha empezado a sentir síntomas casi, ¿está? Porque está en el periodo que empieza a replicarse y después empieza a entrar en la célula en forma masiva el virus. Con lo cual, Entonces, doctor, cuando ya aparece el primer síntoma o cuando ya especulo con ir a hisoparme, ya pude haber contagiado a un montón de gente, digo, no. El hisopado es simplemente, ¿no? sí. A eso apuntaba. Seguimos hablando, seguimos tosiendo, seguimos produciendo la aerosolización de nuestra saliva y a través de él, vía aérea, es donde se produce el contagio con el virus, Paula. Quería preguntarle y hacer un breve paréntesis que tiene Sí. que ver puntualmente en Córdoba. En el Poder Judicial hay un grupo de trabajadores judiciales, pero debe haber grupos focalizados en todos los lugares en el país que siguen resistiendo a la vacunación. ¿Qué medidas o qué falta hacer, ¿no? Desde la nación, desde los individuos, desde los ministerios, para tomar conciencia de lo que significa y el impacto que está teniendo la vacunación? Y eso lo dicen los propios números, los índices, la baja en los contagios y en los fallecimientos. Digo, hay todavía focos que se resisten a la vacunación y la cuestionan, ¿no? Vos sabés que es una pregunta muy álgida para mí esa, porque te voy a decir qué es lo que a mí me ocurre. En mi faceta como profesional médico, soy un defensor a ultranza de la vacuna porque es la única forma de prevención que tenemos, ¿está claro? Y de defendernos frente a un virus que realmente nos está atacando. Ahora, como persona común, a mí no me gusta que me cercenen mis libertades, ¿está? Y con este tema de la obligatoriedad de las vacunas, entramos en un dilema ético, ¿está? Porque la realidad es que, por un lado,
la vacuna, es decir, cuando una vacuna es obligatoria, cuando está incluido en el calendario de vacunación, que no es este caso, está, pero también cuando a través del Estado se ordena o se dice que frente al riesgo sanitario hay obligación de vacunarse. Esto está perfecto, hasta acá está bien entendido, pero yo te pregunto, ¿qué pasa con tus libertades individuales? Porque aquí no nos olvidemos que razones de dogma, por ejemplo, razones de temor, pero además hay un tema fundamental también. Nos obligan a firmar un consentimiento informado cuando nos vamos a vacunar. Nosotros damos autorización para esto. Esto quiere decir que si hay un consentimiento informado, hay cierto riesgo. Y la realidad, no nos olvidemos que estos riesgos que los laboratorios no quisieron asumir y que fue uno de los temas que, por ejemplo, complicó la compra de algunas vacunas por el riesgo que quería minimizar el laboratorio. Y no nos olvidemos que las vacunas, salvo en Estados Unidos, la vacuna de Pfizer, que tiene aprobación total, en el resto estamos en la última etapa de la fase 3, ¿está claro? E inclusive tenemos vacunas en nuestro medio que tienen una autorización transitoria de emergencia. O sea, la ANMAT ni siquiera le ha dado la aprobación total, ¿está? Entonces, frente a todo esto, frente al consentimiento informado, frente a que nadie a mí puede garantizarme que no me va a pasar absolutamente nada, aquí es donde se me complica el tema de la obligatoriedad de las vacunas. No puedo abrir un juicio porque esto lo he planteado inclusive con abogados y esto entra en una zona tan gris, porque no nos olvidemos que también se vulneran derechos constitucionales. ¿Está claro? La libre determinación, la autonomía. Entonces, aquí es donde entro realmente en una colisión entre derechos, obligaciones y cuestiones de orden moral y social. Consejo final, soy un defensor de la vida. Aquellos que están en dudas de vacunarse, sepan que la vacuna ha tenido algunos inconvenientes, sí, pero frente a la cantidad de miles de millones que se ha colocado, hoy los riesgos son mucho menores, porque hay mayor riesgo de ser atropellado por un auto caminando por la vereda que tener algún inconveniente con la vacuna. Es verdad, ¿está? Es verdad. Doctor, finalmente quería preguntarle por cuestiones que pensábamos ya íbamos teniendo superadas de alguna manera o íbamos aprendiendo. Una tiene que ver con las clases, con la escolarización y la presencialidad plena. Hace poquito estamos manejando cifras nuevas, ¿no? De lamentablemente deserción, después de, en momentos de la pandemia, deserción escolar. Y otra tiene que ver también con algo que pensábamos que habíamos ya superado y es ir al médico a hacerse los chequeos y los estudios habituales de rutina de nuestras patologías previas al COVID, que volvió a aparecer este dato como preocupante porque la gente dejó de hacerlos y entonces las patologías aumentan o se profundizan. ¿Cómo está esa cuestión según su visión? Sí, es una cuestión que se ha complicado mucho, Paula. Porque inclusive hemos perdido algunos parámetros que los médicos y los hospitales tenían. Porque, por ejemplo, el ejemplo que te doy es de las afecciones cardiovasculares en nuestro país, que es muy similar a la del resto del mundo, siempre fue aproximadamente el 31% de las causas de muerte. Hoy, frente a lo que ha ocurrido con la pandemia y la cuarentena, donde desde los hospitales se ha reducido muchísimo la atención a los casos pura y exclusivamente de emergencia, los controles rutinarios de enfermedades respiratorias, oncológicas, cardiovasculares, ha bajado muchísimo. Inclusive, en la mayoría de los lugares en terapia intensiva, ya algunos cuando fallecían en el momento del pico, esto es muy habitual que se haga, todos son considerados muertes compatibles con COVID, como causa o como consecuencia del mismo. Entonces, esto engloba y de alguna manera esconde causas
que están relacionados con las enfermedades de base que tenía esa persona, porque a lo mejor era un cardíaco, era un paciente que tenía alguna enfermedad metabólica, como podía ser una diabetes. Entonces, esto es lo que ha llevado que las intervenciones, los estudios y las consultas hayan bajado muchísimo. Y hoy está costando revertir esto porque de alguna manera hay dos cuestiones. Una con aquella del temor lógico, ancestral, atávico que hay frente a la enfermedad y que en algunos hospitales también esto lo sufren los profesionales, lo sufren los médicos, no están a veces todos los servicios habilitados al 100% y cuando unimos estas dos causas tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el país, donde, por ejemplo, hay muchas enfermedades que se han ido a partir del COVID agravando, porque no nos olvidemos que el COVID también tiene secuelas a largo tiempo, renales, empeora la hipertensión arterial porque complica las causas renales, y después la vedette de todas, las causas mentales, la niebla mental, entrar en depresión, en todas aquellas cuestiones donde veíamos cómo los viejitos que estaban en los geriátricos prácticamente iban apagándose frente a la falta del contacto con sus afectos, con los amigos, con los hijos, con los nietos. Esto también es muy importante. Y después, por último, sabemos las causas del olfato, el gusto que se han ido alterando, que además también cuestan recuperarlas. Exacto, bueno, fundamentalmente sí, cardíacas y respiratorias sobre todo, y ni mentales ni hablar. Son las más de 200, había leído una lista no hace mucho publicada. Son muchísimas. Doctor, gracias por el contacto con Puntal AM, como siempre un placer conversar con usted, que tenga buen día. Paula, buenos días para ti, para todo el piso y buena salud para todos. Gracias. El doctor Carlos Di Pietrantonio, el médico epidemiólogo, máster en salud pública, exdirector del Hospital Posadas, que cada tanto habla con Puntal AM y la verdad se pueden abordar diferentes temáticas de actualidad relacionadas, por supuesto, con la salud.